Precisamente nos acompaña en este momento Jesús Torrealba, es el secretario ejecutivo de la MUD desde Caracas. Señor Torrealba, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, colega Carlos Sanabria. A su orden. En este momento, cuando están reunidos los expresidentes, ya Maduro recibió al expresidente del gobierno español, se ha reunido también con el expresidente Torrijos. A ustedes allá en la Mesa de la Unidad Democrática, esas reuniones, esos acercamientos entre los exmandatarios y el gobierno, ¿qué mensaje le están dando a horas de que se abran las urnas? Nos parece un mensaje positivo. Creemos que el gobierno está cambiando de manera sustantiva lo que era su actitud frente al hecho de la visita de representantes de la opinión pública internacional. Recuerde usted que hace poco vino una comisión de senadores brasileños y fueron injuriados. Vehículos en que se desplazaban, fueron escupidos los vehículos en que se desplazaban. Luego vino una comisión de eurodiputados que no solamente no fueron recibidos, sino que fueron insultados por el señor Diosdado Cabello, presidente saliente de la Asamblea Nacional. Creo que con este gesto afortunado, esta reunión con los presidentes que han sido invitados por la Mesa de la Unidad Democrática, el gobierno está haciendo corrección de daños, está corrigiendo sus errores del pasado inmediato, porque entienden que ciertamente ya la situación política es otra en nuestro país, ya hay vientos de cambio democrático en Venezuela. ¿Y esa corrección de la que usted habla les genera dentro de la Mesa de la Unidad Democrática la confianza suficiente para lo que va a ocurrir este domingo? Nosotros tenemos confianza en la voluntad de cambio del pueblo venezolano, tenemos confianza en los centenares de miles de testigos y miembros de mesa que vamos a tener trabajando mañana. Recuerde usted, hay más de 30.000 mesas en unos 14.000 centros de votación distribuidos en toda la geografía nacional, y nosotros tenemos testigos y miembros en cada una de esas mesas, en cada uno de esos centros. Nosotros tenemos confianza en que después de 17 años de malos gobiernos que han generado una cosa insólita, un país con apenas 30 millones de habitantes y con un ingreso de más de $1 millón de millones de dólares, hoy en Venezuela no hay ni alimentos en los aparadores ni medicinas en las farmacias. El pueblo está harto, el pueblo ha llegado jadeando al 6 de diciembre con la esperanza de que el cambio político signifique también un cambio para bien en las condiciones de vida de la población. Eso es lo que está por ocurrir en nuestro país, el fin de una hegemonía decadente y el inicio de un nuevo proceso político que permita construir soluciones a la crisis económica, a la crisis social. Señor Torrealba, quiero invitarlo a que veamos los posibles escenarios que podrían darse en Venezuela si es que la oposición logra las mayorías dentro de la Asamblea Nacional, porque tanto dentro del país como en el mundo hay preocupación por las reacciones que el chavismo pueda tener en un eventual triunfo de la oposición si obtuviera la mayoría simple, es decir, 84 de los 167 escaños. Esto les permitiría designar la Junta Directiva de la Asamblea, que actualmente está presidida por Diosdado Cabello. Sin embargo, sacar más de 100 diputados le daría a la oposición una mayoría de 3/5 partes, lo que le permitiría designar a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al Contralor y al Defensor del Pueblo. Lo invito a que veamos este informe. Hasta la mirada del libertador Simón Bolívar plasmada en una calle de Caracas parece estar expectante frente a lo que ocurrirá el próximo 6 de diciembre en Venezuela. Más de 19 millones de venezolanos podrán acudir a las urnas y escoger a su nuevo parlamento en unas elecciones en las que se juega la hegemonía imperante del chavismo durante los últimos 16 años. Yo voy a aprovechar para promulgarla de una vez, es cayendo y corriendo. Además de algunas listas independientes, en el tarjetón electoral compiten principalmente dos claros bandos. Por un lado, la oposición aglutinada en la denominada Mesa de la Unidad Democrática, ansiosa por ganar terreno político y generar cambios tras varias derrotas desde que el chavismo llegó al poder. Y del otro lado, los chavistas, que desde que este órgano legislador se creó en el año 2000, tras un proceso constituyente convocado por el entonces presidente Hugo Chávez y que disolvió al antiguo Congreso, han impulsado todo su respaldo al Ejecutivo gracias a su mayoría en el Parlamento. ¿Pero cuáles son los posibles escenarios?
Si la oposición obtuviera la mayoría simple, es decir, 84 de los 167 escaños, podría designar la junta directiva de la Cámara, de la que nunca ha formado parte. Con esta mayoría se podría aprobar una ley de amnistía que terminaría con la responsabilidad penal que pesa sobre varios opositores presos, entre ellos el líder de Voluntad Popular Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de prisión por hechos posteriores a las protestas estudiantiles del 12 de febrero. En este escenario también se podría autorizar al Tribunal Supremo de Justicia para que abra investigación penal contra el presidente, así como promover un voto de censura contra su gabinete ministerial. Si la oposición es mayoría en el Parlamento, también podría elegir a magistrados del TSJ, al Contralor y al Defensor del Pueblo. Otro escenario sería si la oposición lograra una mayoría calificada, es decir, alcanzara a los 100 diputados, que permitiría aprobar un voto de censura del vicepresidente y los ministros, lo que implicaría su destitución. En el tercer escenario se habla de una mayoría de 2/3, es decir, 111 diputados de 167. En este escenario se podría destituir a magistrados en caso de que hayan cometido faltas graves. También se podría llevar a referendo proyectos de ley, tratados y acuerdos internacionales. Vamos a perfeccionar el sistema jurídico venezolano. Otro hipotético escenario es aquel en el que la oposición obtenga una mayoría simple y, antes de que se posesione en el actual Parlamento con mayoría oficialista, apruebe leyes habilitantes al presidente, lo que le permite dictar leyes y decretos. Sin embargo, esta medida puede ser derogada tan pronto se constituya el nuevo Parlamento, es decir, el próximo 5 de enero. El quinto escenario es el que espera el chavismo, que hasta ahora ha gozado de todos estos poderes. Espera alcanzar al menos una mayoría simple para poder mantener su orden como hasta ahora. Regresamos con Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Ustedes qué escenario están vislumbrando? ¿Qué resultado esperan el 7 de diciembre? Como usted bien sabe, todos los sondeos, todas las encuestas de opinión en Venezuela, hace ya como 72 horas el órgano electoral prohíbe hacer uso de estos instrumentos, de las encuestas, por eso no daré detalles, pero a grosso modo puedo decirle que todos los sondeos, incluyendo aquellos que encarga y paga el gobierno, dan a la alternativa democrática con una amplia ventaja por encima del oficialismo. Entonces podría decirle que un primer escenario, obviamente el escenario de más probable ocurrencia, es precisamente la victoria opositora. Ahora, este conjunto de disquisiciones, digamos, técnicas sobre la mayoría simple, la mayoría de las 3/5 partes, la mayoría calificada de 2/3, eso es verdad desde el punto de vista, repito, técnico, metodológico, pero olvida una realidad. En Venezuela estamos enfrentando no un partido a otro, no. En Venezuela el país está enfrentando al petroestado, está enfrentando a toda la maquinaria del Estado. Vencer a esta maquinaria, aunque sea por un escaño, es un triunfo inmenso. Le voy a poner un ejemplo. En el 22 de noviembre en Argentina, nadie le dijo a Macri, usted ganó, pero no tiene mayoría en el Parlamento. Usted ganó, pero no tiene mayoría en las gobernaciones de los departamentos. No, el país, el mundo, la región vieron con claridad que se había producido un cambio sustancial. Habían terminado 12 años de kirchnerismo y se abría un nuevo proceso en Argentina. Bueno, eso es lo que va a pasar aquí en Venezuela. En Venezuela nuestra ventaja va a ser, por cierto, mucho más amplia que la que obtuvo Macri en Argentina, mucho más amplia, pero del tamaño que sea, lo primero que hay que destacar es que ciertamente se cierra un ciclo, se cierra una hegemonía decadente y se abre un nuevo proceso donde todos los actores políticos tendrán que reinventarse. En primer lugar, la oposición, la Unidad Democrática tendrá que reinventarse, porque no es lo mismo unirse para oponerse que unirse para gobernar. El oficialismo también tendrá que reinventarse. En primer lugar, tendrá que administrar una derrota. En segundo lugar,
lugar, tendrá que deshacerse del liderazgo tóxico de Maduro y de Diosdado Cabello, que lo llevaron a esta derrota. Y en tercer lugar, tendrán que desarrollar un nuevo tejido dirigente que tenga legitimidad afectiva ante su propia base y que logre reconectarse con el país, no a través de la amenaza y la agresión como ahora, sino a través de la propuesta y del trabajo, como debe ser en una democracia funcional. Así que nosotros, con la mayoría que vamos a obtener, que va a ser una mayoría importante, vamos en primer lugar a reconciliar al país, a reunificar al país. Y por eso nuestra ley de amnistía tiene apellido, es ley de amnistía y reconciliación, porque va a afectar no solamente a los presos políticos, a los exiliados, a los perseguidos de la oposición, sino también a muchísimos dirigentes de base, sindicalistas, ambientalistas, indigenistas, comunitarios del oficialismo que han sido perseguidos, judicializados y hasta presos por el gobierno de Maduro. En segundo lugar, vamos a atacar, vamos a atender, vamos a construir soluciones desde el ámbito parlamentario a económica y social que vive nuestro país. Eso es lo que vamos a hacer con esa mayoría que vamos a obtener, y ese es el escenario de más probable ocurrencia para las próximas horas en Venezuela. Yo lo escucho a usted, señor Torrealba, hablar de reconciliación, de unión, de diálogo, pero esa reconciliación, esa unión y el diálogo les alcanzará también para tender la mano al gobierno y hacer proyectos, o van a tomar una posición diferente a las políticas del chavismo. ¿Cómo será esa relación con el gobierno? Nuestra relación va a ser, por supuesto, de mano tendida hacia todo aquel sector, independientemente de cuál haya sido su posición anterior, pero que ahora quiera incorporarse al proceso de construcción de soluciones. Nosotros vamos a asumir una frase de Adolfo Suárez en aquel difícil proceso de transición en España. Adolfo Suárez dijo alguna vez: no me importa de dónde vienes, me importa hacia dónde quieres ir. Todo aquel que quiera ir a la construcción de una Venezuela con una economía libre y productiva, que sea capaz de financiar una sociedad inclusiva y solidaria y que funcione en una democracia transparente y con instituciones sólidas. Todo aquel que desee eso será bien recibido. El gobierno deberá entender que ha habido una clara decisión de cambio del pueblo venezolano y deberá ponerse en sintonía con esta nueva realidad. El gobierno tendrá que respetar no solamente la mayoría parlamentaria de la oposición, sino la voluntad de cambio del pueblo que hizo posible esa mayoría. Eso es lo que está planteado. Señor Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática desde Caracas, gracias por este análisis, por estos minutos, horas previas a esa jornada democrática que vivirá Venezuela y que ustedes a través de la pantalla de NTN 24 van a seguir, y les estaremos informando con todo nuestro equipo desplazado a Venezuela y también con nuestros presentadores y analistas aquí desde el Centro Internacional de Noticias. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos Sanabria.